Nuestra semana con temas muy importantes en cuestión de la salud. Nuevamente el doctor Dismar nos está acompañando y un tema que vamos a platicar el día de hoy que queremos hacerles específicamente tiene que ver con el microbioma. El microbioma y factores muy importantes que impactan directamente en nuestra salud. Doctor Dismar, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, doctor. Oye, doctor, fíjate que dentro de todas estas charlas que hemos tenido últimamente, y que la semana tuvimos un curso que estuviste presente ahí dando unas charlas a algunos médicos. Uno de los temas de epigenética o medicina de precisión que quedó ahí como pendiente para que después se tocar y queremos tocar el día de hoy, tiene que ver con el microbioma. Doctor, ¿qué es el microbioma y cómo afecta a la salud en general? Ok. Bueno, el microbioma, si entendemos por esta palabra, vamos a ver un transcurso evolutivo de muchas cosas. ¿Te acuerdas que al principio se utilizaba mucho la palabra flora intestinal? Así es, sí. O, o sea, este término de flora intestinal, que fue cuando empezó todas las investigaciones acerca del microbioma, se dieron cuenta que un término incorrecto. ¿Por qué? Porque flora intestinal, si yo te hablo de un ecosistema, yo te digo, el ecosistema está formado ¿por quién? Por flora y fauna. Entonces, si tú dices que el microbioma es como un ecosistema, es un ecosistema que vive en simbiosis con el cuerpo humano. ¿Por qué en simbiosis con el cuerpo humano? Porque el cuerpo humano sin el microbioma estuviese incompleto. Porque vamos a ver en el transcurso de las cosas que hablaremos como muchas funciones que realiza el cuerpo humano las realiza el microbioma. O sea, no hay una célula especializada en el cuerpo humano que la haga, sin embargo, la célula especializada que lo va a hacer es un componente del microbioma que está asociado al cuerpo humano y que ayuda al cuerpo humano a cumplir esa función. Pero también vamos a ver que el microbioma va a ir regulando funciones, no solamente que tenga que ver con la producción específica de él, sino es como es un coadyuvante en muchas funciones del organismo. Entonces, este microbioma, como bien te lo decía, no solamente flora, por eso es incorrecto llamarlo flora, porque flora significa todos los elementos del microbioma que tienen estructura vegetal, pero hay muchos que son animal, o sea, microbioma, que es de estructura animal, que incluso se alimenta de ese microbioma vegetal. Y es como es por eso te digo, el microbioma es como un ecosistema que vive con nosotros, donde hay un grupo de componentes que son de origen procariotas y otros que son de origen eucariotas y otros que son completamente de, formados completamente por distintos tipos de otros gérmenes. Entonces, este microbioma, como bien te lo digo, pues vive en todas las partes No te preocupes, doctor. Algunos pacientes están estar buscando, ¿va? vive en cualquier parte del organismo. O sea, este microbioma es un colectivo que vive en cualquier parte del organismo y va a cumplir funciones específicas de acuerdo a la zona en que vive. Por eso vamos a ver que hay un microbioma bucal, un microbioma nasal, un microbioma del árbol respiratorio, un microbioma en los distintos segmentos del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, un microbioma que habita en la piel y así sucesivamente en distintas partes, pues, y que ayudan a cumplir funciones de estos órganos o a regular incluso funciones a nivel general. Ok, cuando hablas acerca de diferentes microbiomas y si específicamente nos vamos al que vive en nuestro intestino, cuando una persona se enferma, ¿la enfermedad nace a partir del microbioma o nace a partir de un sistema inmunológico del microbioma? A ver, diríamos que está en los dos lados. Es parte de allá y parte de acá. Vamos a analizar varias cosas. Lo primero es Eh, o sea, no se puede decir que exista un microbioma estándar de decirte, yo, por ejemplo, de decirte,
Un microbioma verdaderamente saludable tiene tanto por ciento de esto, tiene tanto por ciento de más cuál esto, de esto, de esto, de esto. O sea, por ciento así, no. Depende en un rango, oscila en un rango en dependencia de las concentraciones. Sí se ha observado que cuando hay un grupo mayoritario, de ejemplo, de algún germen que no es adecuado, si se produce una enfermedad o se produce un mecanismo de disbiosis, o cuando hay ausencia o disminución de ciertos determinados grupos. Eh, pero también es como te decía, el microbioma depende de muchos factores, porque depende incluso de cómo la persona nació, Ajá, sí, es correcto, esa es una. porque hay estudios donde se dice, ejemplo, ya por el estudios de microbioma, estudios de epigenoma relacionado con el microbioma, que te dicen este individuo nació con cierta determinada microbioma tanto intestinal y en otros lugares, por lo tanto va a tener a la larga de su vida una tendencia más a ciertos tipos de enfermedades como la hipertensión, como la obesidad, como diabetes, todas esas cosas, porque nació, ejemplo, por cesárea, porque nunca recibió lactancia materna, porque se puso a cierta determinada cantidad de alimentos que no estaba su tubo digestivo diseñado para eso, y así. Por otro lado, está también, digamos, hay alimentos que comenzamos a consumir que comienza a alterar ese microbioma que a lo mejor no existe. ¿Alimentos de qué tipo? Llamémosle no sanos, pero como cuáles. Todos los alimentos chatarra. Ok, Ejemplo, todos los chatarra, todos los procesados ajá. y ultraprocesados, todos estos alimentos que vienen y se consumen constantemente son como si fuesen una guerra. Es como si estuviera cayendo en el intestino bombas y le está cayendo bombas a grupo de microbioma y lo está matando. ¿Esos químicos tienen algún nombre, más o menos? Uh, pues, Como... mira, no hay que llegar a nombres de Sí, sí, químicos sí. extraños, solamente el azúcar. El exceso de azúcar ya te Ajá, modifica y te cambia completamente el microbioma. Por ejemplo, hay bacterias que frente a un exceso de azúcar se desbalanzan, o sea, traen un desbalance, aumenta en número y se van, sobre todo aquellas bacterias que son de tipo fermentativa, comienzan a fermentar más ese azúcar en el tubo digestivo y la comienzan a convertir en alcohol. ok. Y puede ser, como yo digo, puede ser, a veces le digo a mis pacientes, eres un alcohólico sin tomar alcohol. Sí, es correcto, sí, sí, sí. Así es. Y es porque ese exceso de fermentación de azúcares y ese exceso de alimentos de azúcares, pues hay un grupo de bacterias que va aumentando progresivamente, que se van a ir cargando de fermentando ese azúcar para que no pase en exceso al torrente sanguíneo hasta que llegue un momento que ya no pueden más y ya ni fermentar eso y sigue pasando todo ese azúcar y por eso son todos los problemas que después vienen asociados. Pero como bien te decía, cualquier alteración que vaya creando los desbalances que normalmente a ti te hacían funcionar bien tu organismo y en equilibrio, pues comienzan a producir alteraciones en la salud general. Y todo comienza con ese desbalance en la microbiota. Doctor, ¿y ese desbalance lo podríamos caracterizar como disbiosis? Porque cuando hay un desorden, así se le llama disbiosis intestinal. Cuando tocas ahorita el punto acerca de ciertos alimentos, esos alimentos se les llega a como conocer como senoestrógenos. El senoestrógeno, ¿qué tanto impacto negativo causa en el microbioma intestinal? Bueno, mira, no es que todos los que ocasionan problemas de disbiosis sean senoestrógenos, sino hay que tener en cuenta que una de las funciones que tiene la microbiota es producir y regular estrógenos. Ajá, De hecho, una mujer cuando entra en el proceso de menopausia, ok. una de las cosas importantes es que si tiene una adecuada microbiota, no sufre tantos síntomas de lo típico de la menopausia como el sofoco y esas cosas porque la microbiota sigue produciendo estrógenos. Es correcto. Pero estrógenos que son bien buen utilizados, como es el estrógeno de tipo 1 o son las estronas. Ya cuando entra un estradiol o otro tipo de estrógeno que se empieza a producir en exceso, pues puede empezarse a manifestar no solamente los problemas de la menopausia, algunas enfermedades con que son hormonodependientes, como es la displasia mamaria, sin llegar todavía a cáncer, el cáncer todavía mucho peor, que son estrogénicos dependientes.
pero así sucesivamente y puede haber cambio, digamos, en la remineralización ósea, en la protección cardiovascular y todo eso inducido por los alimentos ricos en inductores de sexo, o sea, sexoestrógenos o fitoestrógenos, como quiera que sea. Ahorita tocaste ese punto. ¿Qué efecto tiene el microbioma en la figura ósea o la musculoesquelética? Pues mira, interesantísimo. Hay aproximadamente alrededor de 7 grupos de bacterias Ajá. que tienen que ver mucho con el procesamiento del ácido láctico, los ácidos grasos de cadenas cortas y el butirato. Estos 3 elementos, como ejemplo, ahí está uno de los grupos principales que tiene que ver con la parte del ejercicio, es la Akkermansia. Ujú. La Akkermansia no es una bacteria, pertenece a un grupo de las actinobacterias, o sea, son bichos parecidos a la bacteria para que tengan un entendimiento, pero no son clasificadas como bacteria como tal. La Akkermansia muscífila, sobre todo, esta es una de las mejores productoras y reguladoras de lo que es el butirato, de lo que es la regulación del lactato y la regulación de los ácidos grasos de cadenas cortas. Y entonces viene por 2 vías. Por una vía estimula al músculo a trabajar mucho mejor, a reproducir mioquinas, vamos a dejarlo hasta allí, y por el otro lado, esta misma también actúa a nivel de los osteoblastos y los osteoclastos, regulando este comportamiento. Pero también si a esto le ayudamos, le sumamos el grupo de bacterias que pertenecen a la familia de los Clostridium, que ayudan a la parte de la vitamina D, o de los Firmicutes, que ayudan con la vitamina D, esto mejora la salud ósea. Pero como te decía, como también actúa a nivel muscular, el nivel muscular hay mioquinas que se liberan, que son directamente remineralizadoras y ayudan a los procesos de aumentar la remineralización, el proceso de reparación del cartílago articular. Si a esto le sumamos que estas bacterias también ayudan a mejorar el metabolismo muscular y haciendo ejercicios, es más óptimo todavía ese metabolismo muscular para hacer un ejercicio. Hoy por hoy se sabe que, ejemplo, los únicos ejercicios que logran aumentar la masa muscular, la masa ósea, remineralizar el hueso y regenerar el cartílago articular son los ejercicios de fuerza. Un ejercicio de resistencia, un ejercicio aeróbico, te puedes pasar toda la vida corriendo haciendo ejercicio aeróbico que ni vas a aumentar proporcionalmente la masa muscular ni va a influir positivamente en la remineralización ósea y en la regeneración articular. Los únicos que estimulan regeneración articular y mineralización ósea son ejercicios de fuerza y tensión. Y esto, pues a su vez, se ve influenciado por estas bacterias que ayudan a regular las mioquinas que se producen para que haya fuerza y controlar las mioquinas que se producen después de un ejercicio de fuerza. Doctor, pero ya cuando entramos ahora en el área de un paciente geriátrico más o menos en qué edad oscila. Geriátrico a partir de los 60 años. Bueno, eso ya es en teoría, ¿no? Porque ahorita muchas personas entre 40 años ya tienen problemas, la llamada, Es, fíjate, premenopausia, la preandropausia, porque ya se empiezan a usar muchos esa términos, es otra cosa. porque es un tipo de paciente que ya empieza a llegar a consultorio, que ya tiene Ah, problemas de osteopenia, osteoporosis, muy jóvenes, pero el problema viene arrastrando con una gran inflamación, del intestino, un grave problema, de microbioma. ¿Tú cómo pudieras analizar esta Mire, situación? acabas de tocar ahí un punto súper importantísimo. Y es exactamente, o sea, se dice que la clasificación, que aún sigue invariable por la ONU o por la Organización Panamericana de la Salud, por las demás instituciones, sigue caracterizándose que un paciente geriátrico a partir de los 60 años. Hasta los 59 todavía eres un adulto eh, joven, ¿no? Que no se considera adulto mayor. Adulto mayor se considera a partir de los 60 años o geronte. Pero ¿qué se está viendo en la realidad? Es que ya hay muchas personas con 40 años que tienen casi todo el mismo equivalente de un proceso de envejecimiento de una persona de 60 años. Y esto se debe fundamentalmente a, como vos dices, pues hay una alteración del microbioma
El microbioma alterado va a desregularizar todas las funciones, comenzando con las funciones digestivas, las funciones de asimilación y desasimilación, como va a empezar también el microbioma ayuda a regular a nivel celular los procesos de senescencia, los procesos de reparación, los procesos de apoptosis, aunque no los crean, intervienen en todo eso también, así es, con uno dice cierta sí, ¿eh? determinada sustancia. Y entonces, si ya tú tienes un microbioma alterado, a la vez sigue siendo más agredido por estos alimentos desechables, por un estilo de vida no saludable, no entrenas masa muscular, eres sedentario u obeso, no haces ningún tipo de ejercicio, tienes una mala alimentación, tienes un mal sistema de pensamientos, o sea, vives bajo depresión, ansiedad, estrés crónico, todas estas cosas, pues vas a terminar, claro, que acelerando todos los procesos degenerativos y procesos inflamatorios en tu cuerpo, que este desarrollo de procesos degenerativos e inflamatorios se va a traducir en acelerar los procesos de envejecimiento, mitigar la producción de hormonas. Al mitigar la producción de hormonas, pues te estás comportando como un envejecido. Aumentar la cantidad de células senescentes en tu tejido, estás comportándote como un envejecido. Se dice que uno de los mayores indicadores de prevenir el envejecimiento es la salud del sistema inmunológico. Si tú tienes un sistema inmunológico fuerte, envejeces más lentamente. Eso es una de las teorías que hay en la parte del envejecimiento. O sea, de las 9 teorías que se explican el envejecimiento, una es la teoría inmunológica. Y entonces, pues imagínate, si el sistema inmunológico está deficitario, el microbioma que lo ayuda a regular está deficitario, todo el sistema oxidación-reducción está alterado, pues claro que entonces va a empezar a haber signos de envejecimiento prematuro. Como ejemplo, las canas, aunque también tienen un factor hereditario, las canas es un signo que indican de que ya la persona está envejeciendo en edades muy tempranas. O sea, un joven que tú veas con 36 años ya con muchas canas es porque está sufriendo un proceso de envejecimiento bastante acelerado. Aunque ya te digo, puede tener factor genético, pero primero hay que descartar que haya un factor genético hereditario y después decir, pues no, este encanecimiento se debe a esto. Doctor, algo que estabas tocando ahorita en cuanto a que se aceleran las enfermedades. Fíjate que otro factor que hemos tocado muy poco es qué relación tiene el efecto del microbioma y nos fuimos del paciente geriátrico a uno más joven de 40 años, pero aquellas mujeres, hablo desde adolescentes a una edad de 23, 25 años, que tienen quistes y miomas. ¿Qué relación tiene entonces ahora el microbioma hasta en este factor importante? Bueno, muy importante. Mira, el microbioma de la mujer es muy interesante, sobre todo el microbioma genital. El microbioma genital está compuesto por tres diferentes colonias. Hay una colonia que es la colonia vulvar, Ajá. que se encuentra a nivel de la vulva. Hay una colonia que es la colonia vaginal, que tiene componentes muy diferentes. Como ejemplo, allí el predominante es el famoso bacilo de Duderley, que tanto se altera por muchas cosas, entre ellas por actos sexuales indiscriminados, sustancias que no se deben usar durante el acto sexual, hasta los mismos veces preservativos también alteran un poco esto. Y hay un microbioma que vive dentro de la cavidad uterina. De hecho, se plantea que la primera forma en que entra el microbioma al feto es el microbioma que se encuentra en la cavidad uterina. Al romperse la fuente, este líquido, que es el líquido amniótico, va a entrar en contacto con ese microbioma que vive en la pared uterina y se va a entrar inocular por la boca y la piel y los orificios nasales al niño. Entonces, ese microbioma a su vez regula mucho la producción de hormonas. Sobre todo es un microbioma que interactúa con la placenta para ayudar a la placenta a producir adecuadamente la gonadotropina coriónica, todos los demás reguladores hormonales que se producen durante el embarazo. Pues de igual forma, este microbioma predispone a que pueda existir agravamiento en el ovario poliquístico o que pueda tener la paciente tendencia a una dismenorrea
o que pueda tener tendencia a un ciclo menstrual irregular. No te voy a entrar en detalle en cuáles son las bacterias, pero tendría que darte una explicación de todo el Sí, tipo sí, de sí, más. microbioma que vive en el útero. Y hasta los nombres y qué Exacto, simbiosis hacen y todo los esto. nombres, Ajá. pero sí hay, cada grupo bacteriano está incluso influenciado para contribuir a un efecto X. Fíjate que aquí Ah, entra. incluso, y disculpa que te interrumpa, incluso ese microbioma puede ser uno de los causantes de que la mujer sea estéril y de que ese mismo microbioma produzca sustancias que cuando entra el espermatozoide del hombre lo neutralizan y lo destruyen. Oye, es un dato interesante. Sí. Sí, sí, es un dato. Pero fíjate, ¿por qué te comentaba esto? Porque en la actualidad, bueno, la mayoría de lo que son ahora en ginecología, es un dato muy interesante cuando nos toca ir a algún curso, algún taller que tiene que ver con hormonas. El dato que ellos presentan es muy alarmante que muchas adolescentes, jóvenes, empiezan con quistes a una temprana edad. Aquí el factor a cuidar es sí o sí es el microbioma, ¿verdad? Digamos que en un 50%. Ahora, ¿y qué factores son los que alteran para una joven de manera específica su microbioma siendo una persona joven? Primero está la alimentación. Igual, partimos de lo primero. Lo primero de lo primero es la alimentación. Hoy por hoy sabemos que los jóvenes pues tienen una alimentación completamente, a veces muy sostenida en alimentos ricos en azúcar y son los primeros consumidores de alimentos procesados. Es correcto. Porque tú no, Ahí, perdón, que tenga una pausa. Esos alimentos procesados traen algunos conservadores. sí, ¿Cómo se llaman los conservadores? aditivos. Ajá. Y esos aditivos, date cuenta que tú te haces un test epigenético y te salen toda la acumulación de los. Ahí voy a decir una cosa, sale la acumulación de los que están ya en estado crítico. No quiere decir que tengas además de eso más aditivo acumulado. En un test epigenético ya te salen los que están acumulados en estado crítico que te están produciendo ya trastornos en el funcionamiento de tu ADN. Pero puedes tener hasta 50, 60 aditivos presentes en la composición en tu cuerpo. Y estos aditivos, una, además de alterar el microbioma, también alteran el sistema inmunológico, también alteran la mitocondria, alteran todo el proceso de replicación del ADN y todas las funciones de las proteínas que tiene que fabricar cada célula. Ahora, imagínate esto. Súmale a un sistema reproductivo que se le están sumando errores del microbioma, errores porque los núcleos de las células no están funcionando bien, errores en la mitocondria, no se está produciendo adecuada energía. Ya esa es la estructura celular, lleva la estructura de tejido, eso está sucediendo en el estroma del ovario, está sucediendo en el endometrio, está sucediendo en el miometrio, está sucediendo en los ovocitos, todo ese trastorno está sucediendo pues que te va a traer consigo de que haya problemas a largo plazo de trastornos menstruales, trastornos, eh, o sea, trastornos de fertilidad, trastornos y reproductivos, trastornos en la respuesta sexual humana y a esto súmale todas las alteraciones también emocionales que hoy por hoy no es la juventud. Uno de los grandes problemas de la juventud es que si tú te fijas a ver casi todos los padres para tratar de quitarse la gritería del muchacho o la jodienda del muchacho, y disculpen la palabra, les suenan un celular o una consola de juego, un Atari, un mastrote de eso, donde el niño se pasa la mayor parte del tiempo. Y esto, pues, los que ya conocen del tema saben que al final se forma un desajuste en los neurotransmisores tremendamente, como la dopamina se altera, el cerebro se vuelve como un cerebro de un drogadicto, dependiente de dopamina, 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 dopamina. Una de las formas ya después que el cerebro no puede producir más dopamina, ¿cómo la puede volver a lograr? De hecho, hay chistes ya que salen en TikTok o Reel que salen en las redes que es un cerebrito que le entra el azúcar y el hígado está lleno de grasa, no puede más, el páncreas está cansado de producir insulina y en cambio la persona sigue consumiendo azúcar, azúcar, azúcar para que el cerebro siga produciendo dopamina y se sienta feliz.
Entonces, estos niños que es constantemente buscando esta ansia de felicidad, pues este alto consumo de azúcar, además de provocar resistencia a la insulina, que hoy por hoy sabemos que todos los problemas relacionados con el ovario, ejemplo, un quiste de ovario, un ovario poliquístico, un quiste de ovario gigante, algo, todo esto, quiste de ovario único, todo esto está relacionado con problemas de resistencia a la insulina. Por eso uno de los fármacos que entró como fármaco de elección en estos trastornos fue la metformina. Pues todo esto también va a implicar en que haya inflamación de bajo grado, en que haya un síndrome sistémico inflamatorio, en que haya resistencia a la insulina y al final de cuentas, quien sufre todo eso, el microbioma, que es quien no tiene para defenderse. Bueno, ya nos acabamos de enfermar. Aquí el punto es, ya no sé, ya sabemos, ya sabemos cómo alteramos nuestro ambiente, microbioma, ya sabemos los factores que hasta determinan ahora el daño que nosotros mismos le estamos produciendo. A eso le estás agregando que no se hace ejercicio, una mala alimentación. Ahora, ¿qué factores pudiéramos nosotros a partir de ahora hacer para empezar a mejorar o a restablecer ese equilibrio del microbioma? ¿Cómo iniciamos esa restauración? Ya el daño ya está hecho. Háblame de un paciente general. Bueno, tocaba sobre todo ahorita el tema de una joven, una mujer con ovario poliquístico, resistencia a la insulina y daño del microbioma. ¿Cómo iniciamos atendiendo a esta paciente? Bueno, te puedo decir que lo primero que podríamos hacer es iniciando con el problema del microbioma. Y si vas con el problema del microbioma, te puedes ir por dos líneas. Primera línea, puedes utilizar estudios seriados de microbioma. Los estudios seriados de microbioma son altamente costosísimos, no se hacen tampoco en todos los laboratorios de México. Y pues, ya te digo, irse por esa variante es para personas con muchos recursos y que puedan acudir a esos lugares. La otra solución más sencilla y más aplicable para todos es irse por un test epigenético. Y el test epigenético no te va a dar a detalle qué microbioma está alterado, o sea, qué bacteria ¿Qué familias específica o qué se familias dañaron? son las que están alteradas o afectadas, pero sí te va a decir si tienes una alteración en la microbioma en el grupo bacteriano, si tienes una alteración en el microbioma en el grupo viral, si tienes una alteración en el grupo protozoario, si tienes parásitos metidos en el medio, sí te va a dar una cierta determinada cantidad de elementos del microbioma que están alterados y que ya puedes empezar a ir a corregir. Ahora, lo segundo ya vendría en un médico que tenga el conocimiento de los componentes del microbioma y saber que, ejemplo, si tengo problema con atrofia muscular, poco desarrollo de la masa muscular, poco desarrollo esquelético, es una niña flaquita, delgadita, un varoncito igual que Sí, con porque una masa se dan de que muscular dicen, no, pobre. que el niño no crece. Sí, pues entonces tengo que buscar un grupo bacteriano que son los que intervienen en eso. Y aquí están las actinobacterias y están los lactobacilos. Entonces tengo que buscar un suplemento para dar a este niño que sea cargado en esto. Pero antes de yo darle suplementos de esa bacteria, porque yo no hago nada con darte la bacteria o darte la actinobacteria o darte La cepa, el la probiótico, la cepa que enzima. necesitas, si yo no arreglo primero el desmadre que hay. Entonces, el primer desmadre sería empezar con adecuaciones dietéticas, empezar con sustancias, ya sea medicamentos, ya sean fitofármacos, ya sean suplementos, que empiecen a reparar el lugar donde vive la microbioma. Porque si tú no le arreglas la casa al microbioma y lo metes en una casa sin ventanas, sin techo, sin baño, pues el microbioma se va a estar, no, se va a querer ir o se va a morir a los 3 días. Claro, pero y también quiere decir que la persona tiene que llevar Y sí, evitar ese tipo de alimentos que le causaron ese daño. y lo otro que no hemos, que conjugándolo con todas las demás cosas anteriores, tienes que aprender a regular ciclo circadiano. El microbioma está íntegramente y estrechamente relacionado con el ciclo circadiano. Te voy a poner un simple ejemplo. La serotonina. La serotonina, ¿quién la produce? La producen dos grupos bacterianos
que viven en el intestino junto con, o sea, no la producen directamente ellos. Ellos producen sustancias que estimulan a las células epiteliales del intestino y las células epiteliales del intestino comienzan a transformar el triptófano en serotonina. No es que la bacteria lo haga, pero las células intestinales endoteliales del intestino no hacen esa función si estas dos bacterias no les dan los subproductos que deben entregarle. Pero, ¿qué es la serotonina y para qué sirve? Para que Ahora voy a las personas nos explicar, comprendan espérate. eso. Entonces ahí se encarga de recibir este triptófano, lo transforma en serotonina, lo acumula y lo pasa por todo el nervio vago hacia el cerebro. La serotonina es la sustancia, bueno, voy a ponerte una analogía. Todo el mundo vio intensamente uno, intensamente dos, porque lo están dando. Pongamos que felicidad es serotonina. O sea, felicidad que vemos que es en intensamente la que trata de arreglar todos los problemas y trata de que el organismo funcione adecuadamente, que Riley sea una niña lo más ajustada posible. Felicidad es la que trata de dominar a todas las demás emociones. Bueno, eso es la serotonina. Y cuando, Felicidad sería la serotonina. o sea, y cuando el microbioma no está bien, por eso las personas tienen un mal carácter, se estresan. Exactamente. Para comprender esa idea, ¿no? Cuando hay una disbiosis, no solamente que tenga mal carácter o eso, sino que una, es fácil de estresarse, es fácil de deprimirse, es fácil de caer en cuadros de angustia, es fácil de caer en cuadros de tristezas. ¿Por qué? Porque no hay el sustrato para alimentar a felicidad. Fíjate que dentro de las preguntas que tengo aquí, hablabas ahorita de la disbiosis. Eh, ¿Esas alteraciones de este microbioma se pueden prevenir? Sí, ¿Cómo tú le dirías a un paciente, una mamá que tiene un hijo que ve mucho el teléfono, que se la pasa viendo el teléfono hasta en la noche, que su alimentación es alimento chatarra? ¿Cómo se le explica a una madre que eso, que el hijo si ve 3, 4 horas el celular durante el día, le está haciendo un daño a su microbioma? ¿Cómo se lo explicarías? directo. Si tú quieres seguir soportando a tu hijo que te haga la vida un yogur, pues no hagas esto y esto y esto. Pero me Y tu hijo refiero cada día al es peor. impacto que va a tener en su vida corta. O sea, ¿qué impacto, de qué se va a enfermar este niño? Como si, Si estamos hablando de sus emociones. sí, pero ¿a qué te refieres? Sí, cuando vemos que, hablando del patrón actual de un niño de 8 o 9 años, que ve su teléfono 3, 4 horas al día, que come muy mal, que no hace deporte. Si su microbioma se daña, y hablabas ahorita de que si no produce serotonina, la hormona de la felicidad, a ese niño, ¿qué le espera a un corto plazo? No, es lo que te decía. La gran mayoría de estos niños hay que diferenciar dos cosas, la serotonina y la dopamina. La serotonina lo que te hace es tener momentos positivos, momentos felices y la dopamina lo que te da es grado de satisfacción. Entonces, estos niños que viven pendientes de un equipo de esto o que necesitan constantemente estimular, lo que están buscando son estímulos dopamínicos. O sea, son estímulos para tener satisfacción, pero esa satisfacción es agotable y no dura en el tiempo. Entonces cada vez tienen que ser más intenso para producir más dopamina. ¿Con qué lo compararías? ¿Similar a qué? ¿Como una droga? Una droga, sí. Entonces, ¿cuál es la recurrencia que hace generalmente el cuerpo? El cuerpo es inteligente y el cerebro más todavía. Y él sabe que la única forma de lograr establecer esos excesos de dopamina es recurriendo a dos cosas. O la busca en una droga o la busca en el azúcar, que es otra droga. ¿Dónde aparece la ansiedad, la depresión en esos niños? Ahí, asociado a este problema, hay un agotamiento tan grave ya de dopamina y un agotamiento de serotonina que por eso caen los estados estos ansiosos depresivos. Pero además de eso, si le sumas que lo que empiezan a consumir son alimentos chatarras, alimentos ricos en azúcares, alimentos ultraprocesados para tratar de suplir estas necesidades, se comienza a generar un síndrome inflamatorio de bajo grado a la vez. Y el síndrome inflamatorio de bajo grado afecta también el cerebro. Y, por ejemplo, una dieta carente o deficitaria de omegas unido a
a este exceso ¿cómo se llama esto? De celular, a esta disminución de dopamina, a esta disminución de serotonina y la falta de omega genera aún más inflamación cerebral. Sí, porque ahora se está hablando de nutrientes. Sí, y una inflamación cerebral se traduce en ansiedad, depresión, déficit de la atención, déficit de la concentración, como sucede en el cerebro de muchos niños con TDAH. Por eso es que muchos niños con TDAH poniéndole medicamentos no resuelven. Ya cuando la madre le hace un cambio de alimentación, un cambio de estilo de vida, es que el niño comienza a cambiar y comienza a mejorar su cuadro clínico. Fíjate que ha pasado que algunos especialistas en gineco expresan de que cuando un paciente está en un estado ya de depresión, no le arreglan el microbioma, lo mandan con el psiquiatra. ¿Es eso correcto? ¿Eso está bien? O sea, ya cuando entran en ese estadio de un problema ya mental del cual comentas, ¿por qué no checar la parte del microbioma y mandarlo a un especialista como psiquiatría? Es que lo más fácil es mandarlo a empastillarlo. Por eso es que tú ves que la depresión se ha vuelto un problema crónico. Cuando, a ver, es normal que tú te puedas dar el permiso de caer en un cuadro depresivo o en un cuadro de distimia, que más bien es como se denominaría el nombre, distimia. Distimia, que es un proceso donde sientes una tristeza abrumadora, que te logra incluso a veces medio paralizar, que te impide desarrollarte el día, te impide avanzar, te sientes inconforme, insatisfecho, todas estas cosas. Este proceso de distimia puede suceder temporalmente, durar días, durar una semana, o incluso ser desencadenado por un estresor externo o por una causa externa. Pero ya cuando esto dura más de 3 meses, es que entonces ya podemos decir que se está instaurando una depresión. Y para que se instaure una depresión, como tú bien lo decías, ya solamente no hay problemas a nivel cerebral y en la neuroplasticidad cerebral ni cómo está funcionando ese cerebro. También ya hay alteraciones en sustancias corporales que van a influir en el cerebro, pero también hay alteraciones en el microbioma. Entonces, para tú tratar un paciente deprimido, sí podrías ayudarte de fármacos, pero fíjate que ¿qué es lo que utilizan casi todos los psiquiatras para quitar una depresión? Los medicamentos antidepresivos. ¿Cuál es el tiempo que casi los más efectivos? ¿A qué tiempo empiezan a quitar la depresión? Pues dependiendo. No, dime. Sí, sí, depende mucho de los miligramos que le estén No, dando. no. Sí, Puedes darle una carga altísima. Ejemplo, la duoloxetina, que es la más rápida de todas. Se necesita aproximadamente que haya más de 21 días de estar tomando duoloxetina para que se empiecen a obtener los primeros síntomas de mejoría. 21 días. y eso con restricción alimenticia. Ese paciente que tú le das duloxetina hoy y le das mañana y ya mañana dice que bien me siento, estoy feliz, ese no tiene depresión. Eso no es un cuadro depresivo. Eso es un cuadro distímico. Por eso, a ver, doctor, entonces aquí ya entramos en el tema, ya encontramos varios factores porque muchas personas que nos escuchan y que te están viendo saben que así están sus hijos y hacia dónde van, porque ese es el estilo de vida que llevan. La pregunta es, ¿qué tratamientos, ya hablando de tratamientos o terapias existen para modificar el microbioma y mejorar la salud de este cuadro de pacientes que hemos puesto sobre la mesa? Porque ahora sí vamos a hablar ahora de las terapias que existen, Pues yo te digo, tratamientos que lo existen. primero, reeducación de estilo de vida. Lo primero que tendría que hacer un médico, un terapeuta, un nutriólogo se llama reeducación de estilo de vida. Enseñarle las horas a que se debe comer, las horas en que se debe a realizar la actividad deportiva, las horas en que se debe estudiar, las horas en que se debe, o sea, crear una disciplina de vida. Los alimentos que se pueden comer, en qué horario se pueden comer cada uno de estos alimentos, los suplementos que se deben poner, en qué horario se deben poner cada uno de estos suplementos, los momentos de juego, cuando puede ser, no quiere decir que le voy a quitar el celular para siempre al muchachito, no. Te voy a dar el celular, pero solamente vas a jugar con él 30 minutos, 45 minutos y sin perreta.
Cuando te lo quites los 45 minutos, ya estás tú convencido de que nada más eran 45 minutos, no más. O sea, es irle creando al niño Es, este cuadro de disciplina. De hecho, una de las cosas que se plantea es por qué antes no existían tantos problemas de niños con TDAH, espectro autista y estas cosas. ¿Qué ha influenciado cuáles son las dos cosas que han influenciado grandemente en esto? Una se llama disciplina y otra se llama alimentación. No, no más. Cuando te hablo de disciplina, te hablo de esto, estilo de vida, juegos, exposición a la tecnología, todas estas cosas que influyen. Pero todo está en eso son entra de los básicos, ¿no? Como sí. piedras angulares, Las de que piedras sí o angulares, sí todo está tienen que la hacerlo. disciplina y la alimentación. Y posa eso, posteriormente a eso, cuando... Y ya a partir de allí, pues ya, ejemplo, ya empieza, y ya te digo, con esto que de la alimentación, te estoy diciendo suplementación y estas cosas, estoy trabajando también ya desde que estoy haciendo estas dos cosas, regulando ciclos circadianos, regulando disciplina y estilo de vida, y regulando alimentación, ya estoy regulando microbiota. Ahora, que lo que me tengo que dar cuenta después es que se acumuló por la mala alimentación de este niño en su cuerpo que tengo que sacar. Y ahí vienen todas las terapias. Ahí sí tiene, pero iniciarías con un test epigenético. No, claro que el test epigenético va de inicio. Ahí iría con un test epigenético, incluso también no solamente un test epigenético, iría un test también de Ujú. nutrigenético. O sea, primero un nutrigenético, yo haría un test nutrigenético, que ese sí me va a dar los grados de intolerancia a los alimentos y Ujú. a qué alimento de verdad no debe comer, y después lo seguiría con los test ¿A cuánto epigenéticos, tiempo? porque el nutrigenético no varía, ese es para toda la vida. Ok. Pero en cambio el test epigenético sí cada 3 meses va a ir cambiando. O sea que a los 3 meses tú te darías cuenta monitoreándolo. De ya los cambios favorables. Tiene que haber en el test epigenético empezarme a salir ya equilibrio en las vitaminas, equilibrio en los aminoácidos, equilibrio en los ácidos grasos, reducción ya de los niveles de exposición a radiaciones, reducción de tóxicos, reducción de metales pesados, reducción de las cargas virales o cargas de desajuste en el microambiente. Tendrían que empezar también a ver de reducción en el número de alimentos que ya ocasionan trastornos en el material genético. Y, bueno, si una persona que nos ha estado escuchando durante todos estos programas que hemos tenido de podcast, que se ha dado cuenta de la importancia de nuestra salud, pero sobre todo ahorita que tocamos el tema del microbioma, cuando preguntan, porque nos está preguntando aquí una doctora, es, ¿cómo puedo yo producir serotonina? Ya parte de la respuesta creo que la acabas de dar ahorita, ¿no? Pues, ¿cómo yo puedo producir serotonina? Pues primero es esto, estilo de vida. Sí, sí, es fundamental el estilo de vida. Lo primero que tienes que programarte es un estilo de vida. Hay muchos médicos que te pueden ayudar. Yo no puedo, o sea, yo no entraría ahora en detalle de decirme, tienes que hacer Sí, sí, el esto, ABC. esto, no. Sí tienes que ir con una persona que te ayude a organizar tu estilo de vida en dependencia de tus posibilidades. Por ejemplo, si tienes que trabajar 8 horas, pues vamos a organizarte según tus 8 horas de trabajo, cómo vas a hacer, cómo te vas a alimentar, qué vas a comer, qué vas a hacer, cuando llegues a tu casa, con tu pareja, qué vas a establecer, con el resto de la familia, qué vas a establecer, tu horario de sueño. O sea, se hace una rutina completamente y se arregla. Y lo otro ya sería entonces empezar a mejorar el proceso del microbioma, que va con la alimentación y que va con la inclusión de prebióticos, posbióticos y bióticos. Y también le harías su test epigenético. Claro que yes. Ya te dije, Sí, sí, ese para mí sí, es sí o sí. sí o sí. Si tú ya estás incluyendo en todas tus consultas el test Yo, epigenético, exactamente, yo no concibo actualmente con todo lo que él va avanzando la medicina de precisión en atender un paciente sin un test epigenético. porque es más exacto. Porque va a ser más exacto y no estoy jugando el Team Marine de dos pingües. Sí, O a ver sea, si este le funciona. la medicina se basa en un proceso, la medicina hasta ahora se basaba en un proceso que era ensayo-error. Ajá. La teoría dice que yo te doy este vaso con espirulina y tú quedas con clorofila y tú si te tomas este vaso de clorofila va a mejorar tu tubo digestivo, va a mejorar el rendimiento energético, va a desintoxicar el hígado. Eso dice la teoría y las investigaciones.
Pero en tu test pero a todo el mundo no le va a funcionar la clorofila puede igual. ser sensible a la clorofila. Incluso puede ser que sea sensible a Y la tú pensando clorofila. que se lo está dando que la clorofila le va a ayudar. O una cosa, por ejemplo, la clorofila es rica en magnesio Ajá. y le hago un test epigenético a mi paciente. Pongamos que, y el test epigenético sale que el paciente no es alérgico a la clorofila. Pero en cambio me sale que entre los conservantes tiene una alta cantidad de conservantes como citrato de magnesio o sulfitos de magnesio que tienen altas concentraciones de magnesio. Si yo le agrego un alimento que tiene más magnesio, para ese organismo le va a costar más trabajo eliminar ese magnesio porque le estoy metiendo otra fuente rica en magnesio. Entonces, aunque este no sea un tóxico como aquellos que sí son tóxicos, Claro. pero es al final de cuentas es más magnesio que el cuerpo tiene que eliminar porque de alguna forma tiene que eliminarlo. Entonces, más difícil va a ser para el cuerpo eliminarlo. Entonces, una cosa de la que me ayuda la epigenética y yo decirle, está bien, yo sé que para la clorofila sería buenísimo para tu hígado, pero no te la puedo dar porque tienes mucho magnesio y la clorofila tiene magnesio, te voy a dar mejor un boldo o te voy a dar mejor un cardo mariano que te va a ayudar más en este proceso. O vamos a tener que utilizar una limpieza hepática que sea así. ¿Me entiendes? Entonces eso me va a permitir el test epigenético irme regulando como médico qué cosas sí puedo hacer y qué cosas no puedo hacer y cuáles estarían mal o te estarían desfavoreciendo. Es como yo digo, el test epigenético ayuda a eliminar ese camino de la medicina que, donde se dice un camino al infierno Sí. está empedrado de buenas intenciones. Entonces, es lo que yo le digo a los pacientes, ojo y cuidado con estas cosas que andan por ahí. Todo el mundo tiene déficit de vitamina D y todo el mundo empieza a tomar suplemento de vitamina D. No, porque incluso la vitamina D en exceso en muchas personas puede provocar daño, pero si no tienes una adecuada microbioma y empiezas a dar vitamina D, comienzas a alterar ese microbioma, pero también la vitamina D en exceso te puede desajustar el sistema inmunológico, pero no, igual la misma regla. Todo el mundo tiene déficit de magnesio y es muy bueno para dormir por la noche tomar magnesio. No, por este mismo ejemplo que te acabo de explicar, si has consumido una alta cantidad de aditivos que son componentes de magnesio y tu magnesio está alto y le metes más magnesio, más mal te vas a sentir y más mal va a funcionar tu organismo. No, y ahora se compran hasta el magnesio para ir a evacuar mejor. Exacto. Entonces, no. Bueno, y a todo esto, doctor, bueno, ya entrando en materia de la consulta, en cuestiones de lo que tus conocimientos en medicina regenerativa, por eso ahora empiezas a manejar mucho el tema de medicina de precisión. La medicina de precisión, ahora que estuvimos en el curso de medicina de precisión la semana antepasada, pues dentro de un análisis, todos los médicos que estuvieron presentes ahí comprendieron ahora por qué usar este tipo de exámenes, ¿no? Exacto. Ahora, si una persona se quisiera hacer este examen ahí contigo, ¿qué tendría que hacer? O sea, ¿cómo es el procedimiento? Porque nos están preguntando cuál es el proceso o el procedimiento para hacer este estudio. ¿Qué tendrían que hacer? Bueno, el procedimiento es ponerse en contacto con Life, que es la empresa que me hace el test epigenético. Ellos tienen un teléfono no sé si se puede dar el Ahorita teléfono. aquí lo apuntan. O puede salir ahí en la transmisión, es el teléfono específico. Ya no sé si tendrá el WhatsApp, porque primero un teléfono normal para llamada. Creo que se iba a instaurar para WhatsApp. Pedir por ahí el test epigenético, ahí le van a dar todas las reglas de qué va a hacer en casa para obtener la muestra y cómo mandar la muestra y los requisitos para mandar la muestra. Y ya una vez que llega la muestra, aquí ¿La muestra estás hablando de qué? ¿De dónde se toma esa folículos muestra? pilosos del cuero cabelludo específicamente se obtienen de la parte de atrás y no importa que sean cabellos teñidos, tienen que ser Lo que el importa es el folículo, folículo, ¿no? el folículo piloso. Y si está calvito, Pues tiene que obtenerse de la ceja o pueden obtenerse de la nariz, que es muy difícil, sí, duele mucho. sí, o del pubis. Bueno, sí, pero esperemos Pues, que haya se ahí duele algo. mucho, más todavía. ¿Y en cuánto tiempo, bueno, la información hacia a dónde se manda? La información pues me llega a mí por correo y le llega al paciente. Ok. ¿Y la interpretación? Ah, Ya no, a tu eso sí consulta ya es una tuya. consulta conmigo, donde sí es sentarnos de tú a tú, ver Sí, ahí. porque hay algunos doctores que estuvimos en el curso, este, salieron que eran alérgicos al huevo, ¿no?
¿te exacto. acuerdas? Y Ajá, uno no, no, decía, se un olvidó ese santo. doctor mencionaba, dice, bueno, ¿y puedo comerla clara? O explicaba, o sea, Exacto, mira, ahí es uno de los ejemplos eso. Me decían, es que puedo comer la clara o puedo comer la yema. Y yo le decía, bueno, el test epigenético te está diciendo que eres alérgico al huevo. Pero pongamos un ejemplo, si te sale que tienes un déficit de azufre, ¿dónde se encuentra el azufre en el huevo? En la yema. Entonces, posiblemente la alteración está en la yema, tu alteración epigenética está en la yema del huevo, que no la metabolizas bien, no tienes las enzimas características para poder metabolizar la yema, no tienes el microbioma adecuado para poder metabolizar la yema, no tienes los transportadores adecuados para transportar todo lo que se encuentra en la yema y por eso te hace daño al huevo y a la vez te produce un déficit de azúcar, de azufre, porque la yema es rica en azufre. y curioso, también ellos mismos eran, su test salió que no eran sensibles también al pollo, Exacto. o sea, el Al pollo y el final el huevo. pollo sale de la Así yema, es. de un Es huevo. increíble, pero sí, muchos médicos sorprendieron acerca de su propio resultado. Exacto. Algunos de ellos Y, ahorita nos han de estar escuchando. y mira, una cosa muy interesante es esa. ¿Qué es lo que te dicen actualmente o sea, la dietética general? ¿Cuál es una de las cosas que te dice? No comas carne roja, come pollo y pescado. Y eres una persona que tiene un test nutrigenético donde dice que si tú te expones a comer carne de pollo, vas a sufrir alteraciones genéticas, vas a empezar a sufrir alteraciones en la célula, vas a acelerar el proceso de envejecimiento de la célula, vas a disminuir el proceso de reparación de la célula porque estás comiendo un alimento que altera el funcionamiento epigenético. Entonces ahí te estás dando cuenta que esa propaganda de que consume pollo, que es un alimento sano, no es para ti, no es sano. Para ti es más dañino Claro, incluso así es, sí. que si te comieras todos los días una vaca. Y es que, mira, muchas personas, está bien que vayan y visiten a su nutriólogo, pero el nutriólogo tendría que valerse de estas. Eh, eh, Ellos específicamente los tendrían que nutriólogos valerse. más que nadie. Así es. Incluso más que el test epigenético, el nutriólogo de un test, primero igual que yo, tendría que hacer un test Ajá, epigénético. nutrigenético, que ya sí me va a decir, mira, estos son alimentos que si no puedes consumir jamás y nunca. Y después, como te digo, seguirlo con el test epigenético, que el test epigenético siempre lo que te va a dar es tu cuerpo, de acuerdo a las características ambientales, de acuerdo a las características de los estresores, de acuerdo al lugar donde estás viviendo ahora, de acuerdo a la actividad que te estás exponiendo, o sea, los cambios que has tenido en tu vida, cómo van cambiando esa epigenética cada 3 meses. Porque puede ser que, ejemplo, tú no seas intolerante al pollo. Yo te hago un test nutrigenético y dice que tú no seas intolerante al pollo, que tú eres intolerante, digamos, al gluten o a la lactosa. Te sale que si eres intolerante un 90% al gluten y a la lactosa. Sin embargo, a la proteína del pollo te sale que eres intolerante en un 5%. Ahí te está indicando que tú sí puedes comer pollo, porque tu intolerancia es bajísima de un 5%. Ahora, el test epigenético es el que te va a decir, bueno, si tú, que tienes un 5% de intolerancia al pollo, te sometes a un estrés crónico, no tomas las medidas adecuadas, te empiezas a acostar por la tarde, no tomas suplemento y estas cosas, tu test epigenético puede alterarse y el pollo, en vez de afectarte un 5%, ahora te va a afectar a un No, y ahora voy 95% a ser sensible al pollo. y ya eres sensible al pollo. Pero si tú tomas ciertas medidas, te arreglas, comienzas a consumir suplementos, arreglas tu estilo de vida, puede ser que esa carga de intolerancia comience a disminuir progresivamente y cuando te repitas de nuevo el test epigenético te vuelve a decir que puede salir incluso salirte que ya no eres intolerante al pollo. Bueno, pero eso es siempre y cuando mejore mi estilo de vida. Exacto, O por eso te sea, digo, sí, sí, sí. hiciste todos los cambios positivos y existe por eso es muy distinto los alimentos que te dan intolerancia en el nutrigenético a los que te dan intolerancia en el epigenético, porque el epigenético lo único que te está diciendo, en este momento estás procesando mal este alimento y como estás procesando mal este alimento te está haciendo daño.
pero no te está diciendo que eres completamente alérgico a este alimento. La doctora Elizabeth García nos escribe y nos dice siempre abordando temas muy interesantes y útiles para nuestros pacientes. Un abrazo a los dos y gracias por las aportaciones. Muy linda doctora, gracias. Gracias doctora Elizabeth. Muchas gracias. Este, pues doctor, yo creo que este es un tema muy amplio donde pudiéramos sacarle mucho provecho y donde yo creo que las personas probablemente nos eh, pudieran hacernos varias preguntas, pero sobre todo aquí lo interesante es que hay una herramienta ya que nosotros hemos estado usando, que se ha estado aplicando, y algo interesante es que a partir del lunes de la semana pasada, varios médicos empezaron a mandar Sus muestras. sus muestras de sus familiares, pacientes, y se han sorprendido de la ventaja y beneficio que es el test epigenético. Pues doctor, ¿algo más que quieras agregar? ¿Dónde te encontramos ahora en la semana por si alguien te quiere consultar? Que te Eh, escriban, te llamen, algún número de teléfono y va a aparecer en pantalla. Estoy específicamente bueno, los lunes aquí con ustedes, pero que casi siempre la consulta es muy cortita aquí, puedo ver uno o dos pacientes, pero sí estoy para ver este tipo de pacientes así, jueves y viernes en Vianney, México. Ok. Pueden buscarlo en internet, Vianney, o sea, B de burro y 2 A, N, I, México, que queda generalmente, queda en Insurgente frente al World Trade Center. Ujú. Allí pueden igual hacer el mismo procedimiento y yo los puedo ver allí y darle consulta. Es agendar con su turno y ya. Ok, ¿algún número de Y teléfono para que lo... no tengo el número de teléfono de ellos Ok, específicamente, bueno, no me acuerdo. pues ya, si alguien nos pregunta, estaremos poniéndolos en contacto, ¿no, doctor? Pues doctor, apreciamos mucho tu sabiduría, tu conocimiento, esperamos vernos aquí posteriormente para, aunque abordamos algunos temas, vamos a seguirle dando la misma línea, ¿no? De cómo hemos ido abordando los temas. Muchas gracias, doctor Dismar. No, pero muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, muchas gracias a todos, estamos en contacto y nos vemos la próxima. Hasta luego. Terminamos.